necesita que pase algo sobrenatural en su vida. Sumergidos en su presencia. ¿Cuántos están listos para ser sumergidos en su presencia? Yo quiero hoy que prestemos atención. Vamos a tener un acto profético, pero los actos proféticos tienen que hacerse con entendimiento. Si usted tiene que entender lo que implica, lo que significa lo que usted está haciendo. De modo que usted luego debe permanecer en eso para tomar posesión, para tomar dominio de lo que Dios te está entregando. Así que hoy vamos a hacer un acto profético de pasar por el río del Espíritu, por la presencia de Dios. El Señor nos ha prometido que su presencia irá con nosotros. Mira, aquí falta... ok. Dios nos ha prometido estar con nosotros en todo lugar. Diga, todo lugar, y en cualquier momento. Todo tiempo, todo lugar. Usted puede estar seguro de eso, que Dios va a estar contigo en todo tiempo y en todo lugar. Ok. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 2. ¿Hay alguien que trajo su Biblia esta mañana? Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Amén. Voltéese a su vecino, dígale, ¿y la tuya? Dice así la palabra del Señor. ¿Lo consiguieron? Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12 dice: me hizo volver, diga volver. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi, diga vi, que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, diga tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, diga rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, diga lomos. Midió otros 1000 y era ya un río, diga río. Vamos, diga río. Que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos vivirá, diga vivirá. Vamos, diga vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá, diga vivirá. Todo lo que entrar en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por su especie serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá, diga crecerá, vamos, diga crecerá, toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario,
y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y dale a Dios toda la gloria, toda la honra. Dale adoración. Dile, Señor, quiero ser sumergido en tu presencia. Vamos, dile, Señor, quiero caminar en tu presencia. Quiero moverme en tu presencia. Aleluya. Señor, quiero nadar en el río del Espíritu. Quiero moverme en el río del Espíritu. Quiero ser sumergido en el río del Espíritu. Oh Señor de la gloria, vamos, levanta tus manos, dile, Señor, yo quiero ser sumergido en el río del Espíritu, quiero vivir, quiero la vida del Espíritu. Oh Dios de la gloria, llena este lugar de tu presencia. Chica, baranda, lava, sore, beque. Padre, llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu gloria, que podamos, Señor, nadar en los ríos del Espíritu, podamos, Señor de la gloria, caminar proféticamente y avanzar en el nombre de Jesús, que las cadenas se rompan ahora mismo y la gloria de Dios caiga y descienda sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Diga, sumergidos en su presencia. Vamos, diga, sumergidos en su presencia. Diga, sumergidos. Vamos, diga conmigo, sumergidos en su presencia. Dale un sacudón a su vecino allí. Dígale un sacudoncito. Dígale, sumergidos en su presencia. La clave para una vida plena es habitar en la presencia de Dios. Hay algo que usted debe entender: Dios no es religión. La gente lamentablemente ha vinculado a Dios con la religión. Dios es Dios, es Padre, es Creador, nos ama de una manera especial, es una persona divina, se manifiesta a favor de sus hijos, está presente. Tiene que ver con todo lo que haces en la vida, 24 horas al día, todos los días de tu vida. Él no está ausente, Él siempre está presente y quiere extender su mano sobre nuestras vidas. Así que la clave para una vida plena es habitar en la presencia de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los colocó en el huerto del Edén, la semilla del cielo. Allí había plenitud. Dios quiere plenitud para todos y cada uno de nosotros. Nada le faltaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. No le faltaba salud, no le faltaba paz, no le faltaba nada en lo absoluto. Todo era próspero allí. Había abundancia. Diga abundancia. Diga abundancia. Había abundancia de paz, abundancia de salud, abundancia de seguridad, abundancia. En todos los aspectos había abundancia. Abundancia. Dios desea que su abundancia, su gloria y su gracia pueda ser manifestada sobre nuestras vidas, y solo en la presencia de Dios hay abundancia. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios, cuando habitas en la presencia de Dios, Él te va a mostrar la senda de la verdadera vida, la senda de la vida plena, la senda de la vida sobrenatural. La senda de la vida en la presencia de Dios es una vida sobrenatural. Toque a alguien, dígale sobrenatural. Dios desea que para todos y cada uno de nosotros lo sobrenatural se convierta en lo común, se convierta en lo normal, no en la excepción. Hay gente que se conforma con excepciones, con manifestaciones excepcionales de la presencia de Dios. Dios no quiere que su presencia sea una excepción, sino que sea la norma, que sea la regla, que sea el estilo de vida. Dios no quiere hacer un milagro ocasional en tu vida. Dios quiere que te sumergas en una vida de milagros, en una vida sobrenatural, y que lo podamos experimentar en nuestro andar diario. Dios no quiere estar contigo un día a la semana. Dios quiere estar contigo 7 días a la semana, manifestar su gloria y su poderío. Él quiere mostrarte el camino de la vida, quiere transitar contigo, no por tu camino, sino que tú transites por el camino de Dios. Amén. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El camino de Dios es un camino de vida, es un camino de paz, es un camino de gracia, es un camino de unción, es un camino de respuestas sobrenaturales, es un camino de bendición, es un camino de cielos abiertos, es un camino de milagros, de obras divinas. Ese es el camino de Dios. Así que Dios quiere que aprendas a transitar su camino, y el texto dice: me mostrarás la senda de la vida.
Así que no hablamos de una experiencia con su presencia, sino de habitar en su presencia. Que su presencia se convierta en nuestra habitación hasta que literalmente seamos sumergidos en ella. Dios desea que tú seas sumergido en su presencia, que habites en su presencia. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú habitas en su presencia, tu cubierta protectora es el poder del Eterno. Como lo hemos venido diciendo, el Señor Jesús trajo la presencia de Dios a la tierra, accesible para todos. Emmanuel, diga Emmanuel. Dios con nosotros, diga Dios con nosotros. Levante su mano derecha, diga Dios con nosotros. Así que Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Él trajo la presencia de Dios a la tierra, la presencia de Dios accesible para todo ser humano. Él nos prometió, Jesús, que después de su partida enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es Dios presente. Toque a alguien, dígale Dios presente. Vamos a darle un sacudón, dígale Dios presente. Habitando entre nosotros y en nosotros. Él es el Espíritu Santo. Hay algo que todo hijo de Dios debe entender. No te confundas. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo no es viento. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es agua. El Espíritu Santo es una persona divina, es una persona, Dios, diga persona, mire a alguien, dígale persona, es una persona. Ahora es una persona que tiene poder, tiene fuego, tiene viento, lo que Él quiera tiene, pero es una persona, así que debes aprender a comunicarte con Él. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Uno de los errores más graves que cometemos los hijos de Dios es ignorar la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, está por nosotros, está en nosotros todos los días de nuestra vida. Yo pregunto, ¿cuánto aguantaría usted andar con una persona que te ignora todo el tiempo? ¿Cuánto aguantaría usted andar para arriba y para abajo con una persona que ni siquiera te toma en cuenta, que ni siquiera te pasa palabra, que simplemente te ignora, tú no existes para él? ¿Cuánto tiempo aguantaría usted con esa persona? Sea honesto. No te toma en cuenta, no te pasa palabra, no te saluda, usted está allí para arriba y para abajo con él, no se da cuenta que tú existes, no tiene conciencia de tu presencia. ¿Cuánto tiempo te lo vas a calar? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Bueno, el Espíritu Santo anda contigo para arriba, para abajo. Él está allí, Él está presente. Ahora no lo ignores. No lo ignores. Pablo decía, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que debemos establecer y mantener comunión con el Espíritu Santo. Así que eres una persona, dígale Dios presente. Toque a alguien, dígale Dios presente. El Espíritu Santo es Dios presente permanentemente. Diga Dios presente permanentemente. Jesús dijo, yo voy a irme. Jesús trajo la presencia de Dios a la tierra. Luego dijo, yo voy a irme, pero voy a enviar otro consolador. La partícula otro, allí otro. En el griego es otro de la misma naturaleza. Otro igual a mí. Lo voy a enviar. Dios, diga Dios. Diga Dios con nosotros. Desde que Jesús vino es Dios con nosotros. Dios está con usted. Y si Dios por nosotros, tenemos que tener conciencia que Dios está por nosotros. El texto que hemos leído habla de un río que sale del templo de Dios, de su trono. Este río habla de la presencia de Dios llenando la tierra con un poder transformador. Lo leímos en varias ocasiones. Donde el río de Dios llega, la vida llega. Donde el río de Dios llega, las cosas cambian. Así que este texto habla del río de Dios que sale, llena toda la tierra con un poder maravilloso, transformador.
Así que el Señor se refirió al Espíritu Santo como un río fluyendo en el ser interior de todos los que creemos en Él. Dice Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, dice, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando Jesús fue glorificado, Él dijo, enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado sobre nuestras vidas. Así que los ríos de la vida del Espíritu están fluyendo por tu ser interior. Y esos ríos de la vida del Espíritu Santo están trayendo sanidad. Ahora mismo el río de la vida del Espíritu está viniendo por tu ser interior. Cada órgano de tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo está recibiendo sanidad al ser sumergida en la presencia del río del Espíritu de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer a través de su Espíritu Santo. Jesús dice, como dice la Escritura, posiblemente se estaba refiriendo al río del texto que hemos leído. Como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua de vida. Los ríos de agua de vida son descritos en el texto que hemos leído, así que lo más probable es que se refería a ese texto. Ese texto habla del Espíritu Santo y Jesús hace referencia a Él para confirmar. Cuando usted crea, los ríos del Espíritu Santo comenzarán a correr por tu ser interior. Los ríos de vida comenzarán a llenarte. Los ríos de vida comenzarán a llenar todo lo que tú toques. Los ríos de vida llenarán tu casa, llenarán esta tierra. Este río nos hace un llamado a profundizar nuestra relación con Dios. Como lo hemos dicho, no se trata de una experiencia, sino de una relación profunda con el Espíritu Santo. De este río aprendemos que cuando una persona, escúcheme bien, cuando una persona o generación busca la presencia de Dios con anhelo, Dios siempre te va a llevar a una etapa de mayor profundidad. Cuando usted comienza a buscar la presencia de Dios y comienzas a anhelar la presencia de Dios, Dios va a comenzar a anhelar, a llevarte a las profundidades de su gloria. Entre más usted anhele buscar a Dios, Dios más anhela tener un encuentro contigo. Entre más usted anhele su presencia, Dios más va a guiarte a ir más profundo en tu relación con Él. No importa, predíquele ahí a su vecino. Dígale, no importa cómo comienza tu relación con Dios, pero sí cómo termina. Vamos, dale un sacudón, dígale, no importa cómo comienza tu relación con Dios, no importa cuál fue tu experiencia con Dios al principio, no importa cómo comienza, pero sí cómo termina. Puede comenzar por los tobillos, pero debe terminar sumergido. Vamos, mire a su vecino, ayúdeme allí a predicarle, dile, puedes comenzar por los tobillos, dígale, puedes comenzar por los tobillos, pero debes terminar sumergido. Usted nunca se conforme con una relación a los tobillos con Dios. Nunca se conforme con eso. Hay más de Dios. Nunca se conforme con una relación superficial con Dios. Hay demasiada gente que ha tenido un encuentro con Dios y toda su relación es por los tobillos, toda su relación es superficial. No hay una relación profunda. No importa si tu relación con Dios al principio fue por los tobillos, pero cuando tú entras en el río de Dios y realmente anhelas su presencia, el Espíritu Santo mismo va a guiarte a ir a un nuevo nivel de su gloria, a un nuevo nivel de su presencia. No te conformes con algo cuando Dios tiene más. No te conformes con algo cuando Dios quiere llenarte de su gloria. No te conformes con el hecho de que se te mojen los pies. Ve a la presencia, ve a la profundidad del Espíritu. Cuando estés allí sabrás que no hay más gloria, no hay nada más precioso que eso. Dios no va a parar. Así que toque a su vecino, dile, ten cuidado. Dile, porque cuando buscas a Dios, Dios te va a tomar en serio. Cuando buscas a Dios, Él no va a parar hasta que esté sumergido. Por lo tanto, usted no se conforme con una experiencia con el Espíritu Santo.
Porque Él no quiere tener contigo una experiencia, quiere una relación permanente de por vida. Él quiere cubrirlo todo. No solo quiere mojar tus tobillos o tus rodillas o tus lomos. La presencia de Dios quiere llenar y cubrir todo. Siempre te va a retar a mayor profundidad. Cuando usted busca la presencia de Dios, Dios siempre te va a retar. Vamos 1000 codos más allá. 1000 codos, vamos, 1000 codos más allá. Toque a alguien, dígale, tienes que ir esta mañana 1000 codos más profundo. Dígale, 1000 codos. Vamos a darle un sacudón, dígale, 1000 codos más profundo. No sé si esta mañana habrá alguien que quiera ir 1000 codos más profundo con el Espíritu. 1000 codos más profundo con el Espíritu. No importa en qué condición usted esté. Escúcheme, no importa cómo usted está hoy. No importa si ni siquiera ha entrado. Mójese ahora los tobillos. No importa si está por los tobillos. No importa si está por las rodillas. No importa si está por los lomos. No importa a qué nivel está tu relación con Dios. Dios quiere meterte en 1000 codos más profundo. Él quiere que vayas más allá. De su gloria, Él quiere que te empapes de su presencia, Él quiere que te empapes de todo lo que Él tiene para ti. 4 veces el varón mide 1000 codos, hablando de las diferentes etapas de tu relación con Dios. La clave es hasta ser sumergido. Mire a alguien, dígale, Dios no va a parar hasta que esté sumergido. Así que tú no pares hasta que estés sumergido. Dios no va a parar. Por eso nuestro cuadro profético esta mañana tiene que ver con eso. Usted va a entrar por este río profético, que vas a mojar los tobillos y luego vas a ir creciendo en tu relación con Dios hasta ser sumergido total y completamente en el río de Dios. Dios quiere que esta mañana tu relación con Él cambie radicalmente, que entiendas que la plenitud de la vida es Él, que cuando Dios está presente las cosas cambian, cuando Dios está presente nada sigue igual. Lo que no puedes lograr con tus fuerzas, Dios puede hacerlo en un momento. Lo que te ha tardado 10, 20, 30 años lograr y no has podido con tu fuerza, con tu habilidad y con tu sabiduría, Dios puede hacerlo en un momento por su gracia, por su poder, por su misericordia. Cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, las vidas van a cambiar radicalmente. Debes sumergir 4 áreas de tu vida en los ríos del Espíritu. Mire a su vecino y dígale, hay 4 áreas de tu vida que debes sumergir en los ríos del Espíritu, que te permitirán vivir sobrenaturalmente. Así que debemos estar listos para ser sumergidos, para sumergir en los ríos del Espíritu estas 4 áreas, para entregarle al Espíritu Santo estas 4 áreas de nuestra vida. Tobillos. Dígale a su vecino, tobillos habla de andar, habla de caminar. Tobillos habla de tus caminos. Así que tienes que sumergir tus caminos delante de la presencia de Dios. Este año hemos comenzado con eso. Hace algunos viernes vinimos a este lugar, encomendamos a Dios nuestro camino, presentamos delante de Él nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas. Si usted no lo ha hecho, es hora de que lo haga. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deja de confiar en tu propia fuerza, aprende a caminar en el poder sobrenatural, en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted aprende a caminar en el poder del Espíritu Santo, cuando aprende a rendir delante de Dios tus proyectos, tus ideas, tus planes, tus sueños, la sabiduría de Dios vendrá sobre ti y te llevará más allá de lo que tú alguna vez habías pensado. Cuando la presencia de Dios llega, lo que estaba retenido se suelta, lo que no funcionaba y lo que no caminaba comienza a andar. Así que lo primero que tienes que consagrar a Dios es tu camino. Mira a su vecino, dígale, tu camino, tu estilo de vida. Necesitamos dejar de vivir a nuestra manera y a nuestro antojo. Necesitamos ponerle orden a nuestras vidas. De eso habla Tobillo. Necesitamos que nuestros caminos sean dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando te metes en el río del Espíritu de Dios y encomiendas a Jehová tu camino, te va a ir bien. No siempre vas a entender lo que Dios hace, pero lo que Dios hace siempre superará tus expectativas. Lo que Dios hace siempre estará por encima de tus metas y de tus sueños. Cuando tú te sumerges en la presencia de Dios, no siempre vas a entender, no siempre vas a comprender, Dios, ¿por qué haces esto? Pero al final del camino sabrás que Dios te está librando, te está protegiendo y te está llevando a mejores niveles de gloria. Tanto cabeza dura y nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera. Me da risa con la gente a veces. La gente hace lo que quiere, no toma en cuenta a Dios.
hace lo que quiere, vive sin Dios presente en su vida, y cuando las cosas no le salen bien o le salen mal, terminan diciendo, ¿dónde está Dios? Y algunos simplemente en su ignorancia, entonces pretenden negar la existencia de Dios. Dios no existe porque no me ayudó. Nunca encomendaste tu camino a Dios. Sé responsable por las decisiones que tomas. Si tú tomas la decisión esta mañana de poner tus caminos delante de Dios, Dios va a guiar tu camino. Si tú tomas la decisión de sumergirte en el río de Dios, entonces Él va a guiar tu camino. Rodillas habla de firmeza, fortaleza. Ahora, ¿cuál es tu fortaleza? Mire a su vecino, dígale, ¿quién es tu fuerza? ¿Cuál es tu fuerza? ¿De dónde sacarás tus fuerzas para el 2015? ¿De dónde vendrán tus fuerzas para el 2015? ¿Cuál será tu socorro? ¿De dónde vendrá tu fuerza para mantenerte firme, para mantenerte de pie? El salmista dijo en una ocasión, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y digo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Este año 2015 voy a mirar directo a la presencia de Dios. Él es mi socorro. Hay gente que confía demasiado en su rodilla. Hay gente que confía demasiado en su fuerza, en su fortaleza, en su capacidad de mantenerse en pie, de que sus rodillas no tiemblen ante nada. Hay gente que simplemente confía en su propia valentía, en su propia capacidad de luchar, de esforzarse, de batallar, de construir. Pero cuando tú entras en el río del Espíritu Santo, tú estás entregando tu fuerza y tu fortaleza al Dios Todopoderoso. Y el mejor intercambio en tu vida es cambiar tu fuerza por la fuerza de Dios. Hubo un hombre llamado Zorobabel. Dios le encomendó una tarea de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Aquel hombre llamado Zorobabel salió con una alegría extraordinaria. Tenía la fuerza para construir, la juventud, la capacidad, los recursos, todo lo tenía para reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Así que salió hacia Jerusalén, más o menos 1500 kilómetros de distancia. En aquel entonces, acuérdese, no había carros que caminaban a 100 kilómetros o a más. No había aviones, no había nada de eso. Así que la gente lo hacía a pie, a burro, a caballo o a camello. Pero siempre iba a un ritmo lento, así que podían tardar meses para llegar, además de los peligros que tenían en enfrentar. Luego llega a Jerusalén y él pensó y dijo, pan comido. Lo tengo listo. No hay nada que me vaya a parar. Calculó y todo lo tenía allí listo para hacer. Comenzó la obra y al transcurrir los días, los problemas, las dificultades vinieron. Problemas de adentro, problemas de afuera. Los recursos comenzaron a escasear. La cosa no era tan fácil como él pensó. Así que sus rodillas tambalearon. Se debilitó. Sus rodillas se volvieron endebles. Y vino el profeta de Dios y le dijo, esta es palabra de Dios para Zorobabel. Zorobabel, yo no te mandé a hacer lo que estás haciendo. Yo no te mandé a intentarlo con tu fortaleza. El peor error que una persona puede cometer en la vida es tratar de lograr lo que Dios le ha pedido hacer con su propia fuerza. Porque le voy a decir algo, si lo que usted está haciendo ahora lo puede hacer sin la ayuda de Dios, eso no es de Dios. Si usted lo puede hacer por sus propios medios, con su propia fortaleza, si no necesitas venir a la presencia de Dios, si no necesitas el poder de Dios, eso no es de Dios. Porque cuando Dios te pide hacer algo, eso que Él te pide va a ser más grande que tú. Y entonces usted va a darse cuenta que necesita el poder de Dios sobre su vida. Y que Dios nunca te lo va a negar. Así que Dios miró a Zorobabel y le dijo, Zorobabel, no es con espada, no es con fuerza, no es con tu estrategia, no es con tus recursos, no es con tus habilidades, es con mi Espíritu Santo. Tienes que sumergirte en el río del Espíritu. Zorobabel lo entendió, se sumergió en el río del Espíritu y terminó la tarea que se le había encomendado.
¿Cuál es tu fortaleza? ¿Hacia dónde vas a mirar este año? ¿Con qué fuerza vas a lograr los sueños, planes y metas este año? ¿De dónde sacarás la fuerza? ¿De dónde sacarás la energía? ¿Qué vitaminas vas a tomar? ¿Qué energizantes vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar tu fuerza? ¿De dónde vas a sacar la sabiduría? ¿De dónde va a venir? Esto no es un mito, es la gloria de Dios moviéndose sobre nuestras vidas. Así que toque a alguien, dile: sumérgete en el río del Espíritu. Vamos a decirle: sumérgete en el río del Espíritu. Cuando somos sumergidos en su presencia, veremos resultados sobrenaturales en nuestro andar diario. Es lo que Dios quiere, que sea común. Año 2015 va a ser un año común de la gloria de Dios. La presencia de Dios manifiesta lo que Él es. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Jesús dijo: yo soy Emanuel, el Espíritu. Digo, pónganle Emanuel, Dios con nosotros. Jesús dijo: el Espíritu Santo estará con ustedes permanentemente, todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios está con nosotros. Su presencia manifiesta lo que somos. Donde usted está, se manifiesta lo que usted es su presencia. Donde la presencia de Dios está, se manifiesta su naturaleza, y su naturaleza es sobrenatural. Así que año 2015 es un año bueno para vivir sobrenaturalmente. Es un año bueno para que lo sobrenatural se vuelva común en todos y cada uno de nosotros. Lo sobrenatural de Dios se pueda manifestar, la gloria, lo divino, lo majestuoso de Dios pueda venir sobre nosotros. En su presencia hay plenitud. Mire a su vecino, dígale: si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Vamos, denle un sacudón, dígale: si tenemos su presencia, lo tenemos todo. No estoy hablando de una vida mística, estoy hablando de una vida de acción en fe, estar sumergido en la presencia de Dios, hablar, depender de Él, trabajar con esmero, con dedicación, pero dependiendo de su gloria, de su gracia, no de mi habilidad, de mi fuerza, de mi fortaleza. Yo entiendo que todo lo que Dios nos ha dado para emprender como casa apostólica y profética en esta ciudad, en este estado, en esta nación, lo vamos a lograr con la fuerza del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza. Lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de los hijos de esta casa, lo vamos a hacer, lo vamos a alcanzar. No vas a morir hasta que no lo veas realizado. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo, pero vamos a tener que alinearnos, vamos a tener que aprender a vivir de acuerdo a la gloria de Dios. No se trata de una leve experiencia, de una experiencia del mes de enero, porque la gente hace todas sus reflexiones a fin y comienzo de año. Pero cuando ya vamos por marzo se nos olvida, caemos en año viejo y entonces pensamos que en diciembre volvemos a hacer las reflexiones. Dios no quiere que tu reflexión sea de un mes. Dios quiere que te sumerjas en su presencia y veas su gloria todos los días de tu vida. Amén. Lo que el río del Espíritu Santo toque lo transforma. Nada seguirá igual cuando el Espíritu Santo lo llena. Si algo debe ser cambiado, escúcheme, si algo debe ser cambiado, entonces hagamos que el río de Dios lo alcance. ¿Cuántas personas están luchando con cosas que desean cambiar? Deseamos cambiarlas con nuestra propia fuerza. En el área personal, en el área familiar, en el área colectiva, laboral. Queremos cambiar algunas cosas, lo intentamos con nuestra propia fuerza y muchas veces terminamos agotados y frustrados. Mire, no intente cambiar a nadie con su fuerza, no pierda el tiempo. Si usted ve que algo necesita cambiar, haga que el río de Dios lo toque, haga que el río de Dios lo alcance. Si el río de Dios lo alcance, eso no seguirá igual, eso va a cambiar. Si usted necesita que algo cambie en su casa, entonces haga que el río de Dios llene su casa. Cuando el río de Dios llene su casa jamás será la misma, va a cambiar. Si usted quiere que algo cambie en su lugar de trabajo, haga que el río de Dios lo alcance y va a cambiar. Lo que el río de Dios alcanza, cambia. Cambio en alguna área de su vida, entonces deje que el río de Dios lo alcance, deje que el río de Dios
llegue, deja que el río de Dios lo arrope, lo envuelva. Cuando el río de Dios lo envuelve, no hay nada que seguirá igual. Las familias van a cambiar, las personas van a cambiar, la ciudad va a cambiar, todo lo que toque va a cambiar. A veces queremos cambiar algo por la fuerza y terminamos peleando cada vez que pretendemos cambiar algo. ¿Cuántos padres luchan toda la vida tratando de cambiar a los hijos y cada vez que tratan de cambiarlo terminan peleando con ellos? Y entonces en vez de seguir creyéndole a Dios, termina, eso no va a cambiar nunca, ese no. ¿Cuántos esposos o esposas pretenden cambiar al otro y resulta que lo único que hacen es pelear y caer en contienda y en disensión y en cosas que no les llevan a ningún lado? ¿Quieres que algo cambie? Mira a su vecino y dile, ¿quieres que algo cambie? Haz que el río de Dios lo toque. Si el río de Dios lo toca, va a cambiar. Toque a alguien y dile, si el río de Dios lo toca, va a cambiar. Oh, aleluya, vamos a darle un sacudón y dile, si el río de Dios lo toca, va a cambiar. Deja de hacerlo con tu fuerza, deja de hacerlo con tu empeño. No sé si me explico, no sé si me estoy explicando. Lo están agarrando, lo están agarrando. Porque si lo estamos agarrando, vamos a darle duro, y si no, paramos aquí. ¿Nos explicamos? Entonces mire a su vecino y dile, si algo tiene que cambiar, el río de Dios tiene que tocar, el río de Dios tiene que alcanzar, el río de Dios tiene que ir hasta allí. Porque lo que el río de Dios toque, lo que el río de Dios cubra, lo que el río de Dios alcance, cambia. No seguirá siendo igual jamás. Si has estado luchando con algunas cosas en su vida, si has estado luchando y no has podido, pero necesitas sumergirte en el río de Dios. Porque cuando tú te sumerges en el río de Dios y nades en él, jamás seguirá siendo el mismo. Ahora vamos a pasar por este río profético que simboliza proféticamente al río del Espíritu, en el cual vamos a ser sumergidos desde nuestros tobillos hasta nuestras cabezas, entregándole a Dios nuestros caminos, entregándole a Dios nuestra fortaleza, nuestra productividad, nuestra dirección, y que Él gobierne sobre nuestras vidas. Es un acto profético de la gloria de Dios, y que necesitamos entender que después que nos sumergimos en esos ríos del Espíritu, las cosas van a cambiar